Hemos hablado con Raúl Sor varias veces, el año pasado, este año, sobre lo que está pasando en Yemen, que puede parecer súper lejos, pero es de una atrocidad tan gigantesca. Estaba viendo aquí las últimas informaciones, Raúl, la organización de Save the Children, que es una organización mundial que se preocupa de los niños, dice que cerca de 85.000 niños menores de 5 años han muerto de malnutrición en Yemen, producto de la guerra. Y la cosa, además, como todas las guerras de este tipo involucran potencias que empiezan a tratar de ver cómo geopolíticamente pueden ser parte del asunto, no tiene tampoco aparentemente para cuándo terminar. Cierto, Fernando, son esas guerras para nosotros muy distantes. Debe haber sido como para los europeos lo que fue la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Un eco remoto. Esto es lo que nos suena a nosotros, esta guerra en Yemen, que como tú bien señalas, ha dejado un reguero de muertes y sufrimientos enorme. Naciones Unidas habla de 233.000 muertos. Nadie tiene una contabilidad precisa, pero entre el hambre, la enfermedad, los bombardeos y los combates, sin duda estamos hablando de decenas de miles de muertos. Y como tú señalaste, también aquí hay un elemento de potencias o de intereses interpuestos. Es decir, aquí la guerra comienza en el 2015, cuando los rebeldes hutis comienzan a controlar el país y Arabia Saudita ve detrás de los hutis a su gran fantasma, a su gran enemigo, Irán, y decide intervenir. Y como siempre ocurre en la guerra, los saudíes, que son una de las potencias mejor armadas del mundo, pese a que tienen un nivel de desarrollo efectivo muy limitado, tienen fondos infinitos casi, y pueden adquirir las armas, o podían adquirir las armas que quisieran, los aviones más modernos, todo de última generación, e incluso mucho de su armamento manejado por mercenarios, muchos de ellos pakistaníes, que vienen pilotos militares con entrenamiento. Hay brigadas de pakistaníes que están combatiendo junto con a nombre de los saudíes. Y bueno, les pareció que esto era combatir contra estos campesinos hutis por el nombre de un líder rebelde, iba a ser pan comido, y fueron pasando los meses, los años, y ya llevan 6 años de guerra, con las cifras que hemos comentado, con hambruna, con enfermedades. Por supuesto que el COVID está también en Yemen, y te puedes imaginar la destrucción y la total ausencia de facilidades hospitalarias. En fin, es un desastre. Y ahora, por eso estamos hablando de este tema hoy día, los saudíes, en lo que puede ser o puede ser interpretado como una pequeña levantada de bandera blanca, piden una tregua y le dicen a los hutis: está bien, negociemos, estamos dispuestos a ir un alto al fuego. Ahora, este gesto, esta iniciativa, no la toman gratis. Desde que llega Biden al gobierno, a la Casa Blanca, en Estados Unidos, Biden le da un cierto ultimátum a los saudíes y cambia la política de Estados Unidos y dice: yo ya no les vendo más armas ofensivas. Sí les voy a vender armas, pero para su defensa. No les voy a vender determinado tipo de bombardero, determinado tipo de misiles. Y, mientras tanto, los hutis, y esto, fíjate, es un cambio muy importante en las guerras modernas. Yo creo que lo que ha pasado en Yemen ya lo habíamos visto en otros lugares, pero marca un hito muy importante de tener en cuenta. Tú puedes tener un ejército muy precario, muy básico, sin embargo, puede manejar drones, estos aparatos sin tripulante que con altos contenidos explosivos, como lo usa Estados Unidos con bastante frecuencia, los drones. Y bueno, los hutis han estado lanzando drones. Ya hicieron el año pasado un ataque brutal contra las principales instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita, que dejó un costo enorme, pero enorme para los saudíes, y en los últimos días han estado enviando drones
sobre aeropuertos, han atacado bases militares y han ido consiguiendo mejor puntería. También los saudíes, por supuesto, con mucha asesoría externa, han mejorado por la vía satelital y por sus mecanismos de detección de los drones, pero el drone es un aparato pequeño que vuela a baja altura, que es de difícil detección y que fácilmente se puede infiltrar. Y bueno, en este caso, la acusación es permanentemente que los hutis, ¿de dónde iban a sacar un dron? Esto se lo están pasando los iraníes y que son parte de esta guerra por partes interpuestas. Pero da lo mismo, en última instancia, de dónde vienen los drones. El hecho es que Arabia Saudita está acusando el golpe y que, sumado a la falta de entusiasmo de Estados Unidos en apoyarlo, y se han enfriado mucho las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos, hoy día se vive una nueva situación y los hutis, que estaban en una situación aparentemente de desventaja, se dan ahora el lujo de no responder y decir, bueno, sí, podríamos entrar en negociaciones, pero tenemos una serie de condiciones. Y una de las condiciones principales que ponen los hutis es que se levante el cerco a los puertos y aeropuertos para que pueda ingresar ayuda humanitaria. En estos momentos, mucho del territorio hay, como lo señalabas tú, niños enfermos, gente que está en una situación muy, pero muy precaria. Y bueno, los hutis están pidiendo que se levante el cerco naval y aéreo que le han impuesto los saudíes. Los saudíes dicen, estamos dispuestos a levantar algunos lugares, pero dejemos las cosas como están hasta que lleguemos a un acuerdo, y en eso están. Pero el solo hecho que los saudíes hayan dado este paso ya es una clara muestra de debilidad y hacia dónde va el término de este conflicto. Sí, es bien interesante, Raúl, cuando internacionalmente incluso, y también yo lo he escuchado de la Organización de Naciones Unidas, cuando se cataloga un conflicto bélico de estas características como la guerra olvidada. La guerra de la cual nadie menciona, que no sale en las portadas, que es una situación que aparentemente sucede por allá y a nadie más le importa. Y tú tienes que, bueno, estas cosas pueden escalar, sucede en el Medio Oriente, tiene la superpotencia apoyando por aquí, por allá, pero lo impresionante es que lleva 6 años y de tanto en tanto aparece algo sobre Yemen, y por eso que se ha ganado y se ha motejado ese eslogan, digamos. Esta es la típica guerra que pasa inadvertida y que es Sí. tremendamente dañina, pero dramáticamente mortal. Claro, hay que recordar que Yemen prácticamente no tiene petróleo. Otro gallo cantaría si tuvieran grandes reservas. Sí. Tiene algo de petróleo, pero poco. Y por lo tanto no incide en la economía mundial. Yemen es un país increíblemente pobre, no tiene materiales de valor estratégico, de manera que es un conflicto regional y en la península arábiga se está disputando un gallito que se da en distintos lugares, y es el que se libra entre Arabia Saudita e Irán. Y por supuesto Israel tiene una alianza estrecha con Arabia Saudita, Occidente en general, digamos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, todos están con Arabia Saudita, todos le han vendido mucho armamento a Arabia Saudita. Arabia Saudita es una de las principales fuentes de petróleo, además de ser un país riquísimo, y estas ventas de armas son muy lucrativas. El presidente Trump estaba muy ufano cuando había logrado ventas de miles de millones de dólares de los aviones más modernos, que prácticamente Estados Unidos no vende a ningún otro país. Y bueno, esto era realmente era una bonanza, y se cumplían dos objetivos, además de fortalecer a un aliado contra Irán, que ha sido puesto en la mira de Occidente con distintos niveles de agresividad, pero que, digamos, acabar con el régimen
de los ayatolás en Irán, sería algo que llenaría de alegría a la mayoría de las capitales occidentales. Sí. Bueno, vamos a seguir nosotros cateteando con Yemen porque la verdad es brutal. Yo creo que lo hemos tocado 3 o 4 veces ya, Raúl, y la cosa, bueno, ahora tiene esta señal que tú mencionaste de una posibilidad de que las cosas cambien en función de la actitud que tomó Arabia Saudita, pero hay que seguir monitorizando esto porque efectivamente cuando tú tienes la cantidad de muertos que se están teniendo, además la cantidad de niños que mueren por problemas de nutrición y todo en un estado donde poco se sabe, un poquito fuera de la frontera, me da a mí la impresión de que lo que está ocurriendo en Yemen efectivamente perfectamente podría replicarse en cualquier otro país chico que eventualmente tenga situaciones similares con el apoyo de Occidente o de Oriente para un agresor. Así es. Bueno, y mañana yo creo que nos vamos a quedar en el Medio Oriente, Fernando, porque mañana vamos a conocer los resultados de la 4ª elección israelí para tratar de definir ese empate que tienen entre la centroizquierda y la centroderecha. Y bueno, espero que ya en última mirada tengamos los resultados mañana, así que de no mediar otra cosa nunca uno sabe, no hay que dar prenda al destino, qué es lo que puede pasar de hoy a mañana, pero eso sería sin duda un tema muy importante que también está de alguna manera vinculado